Hola, seguimos con la SE que te lleva, presentando los principales resultados de los estudios presentados en el Congreso Americano de Nueva Orleans. A continuación voy a presentar el estudio YELLOW3, que trata sobre el efecto del evolocumab en las características de la placa coronaria. A modo de introducción, el evolocumab es uno de los inhibidores de la PCSK9 que, como sabemos, evita la destrucción de los receptores para la eliminación del LDL a nivel de los hepatocitos. Es importante saber que en pacientes con enfermedad arterial coronaria, a pesar de una terapia intensiva con estatinas, sigue habiendo un riesgo residual de eventos cardiovasculares. Y es por eso que estos fármacos cobran especial importancia. En primer lugar, en el Fourier se demostró una reducción de un 59% en los niveles de LDL basal y de un 15% en los eventos cardiovasculares mayores. En el estudio GLAGO, los inhibidores de la PCSK9 asociados a un tratamiento con estatinas disminuyó aún más el volumen de la placa de ateroma mediante IBUS. De todos modos, solo se redujo en un 67% a pesar de que los niveles de LDL eran muy bajos. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de evolocumab sobre la morfología de la placa coronaria en pacientes con enfermedad coronaria estable en terapia con estatinas a dosis máximas toleradas. Se trata de un ensayo clínico fase 4, no controlado y abierto, realizado en la sala de hemodinámica del Hospital del Monte Sinaí en Nueva York, de los que se incluyeron 137 pacientes, aunque solo 110 completaron finalmente el estudio. En cuanto a los criterios de inclusión, debían ser pacientes mayores de 18 años, con enfermedad arterial coronaria estable sometidos a coronariografía, con lesión no obstructiva por angiografía. No tenían que ser candidatos a cirugía y debían estar tratados con estatinas durante al menos 4 semanas, con niveles de LDL mayor de 80 en aquellos que estaban con tratamiento de intensidad baja o moderada, mayores de 60 en tratamiento con estatinas de alta potencia o en pacientes con intolerancia a las estatinas y un LDL mayor de 100. Además, debían tener placa rica en lípidos con un arco lipídico mayor de 90 grados y un espesor de capa fibrosa menor de 120 micras. Entre los criterios de exclusión estaban el síndrome coronario agudo o el shock cardiogénico, la enfermedad del tronco de lesiones restenóticas o que requiriesen cirugía, que tuviesen elevación de marcadores de daño miocárdico o otros como trasplante cardíaco o enfermedad autoinmune activa. En cuanto al método, se sometieron a coronariografía electiva que estuviese clínicamente indicada y se estudiaron las lesiones no obstructivas de los vasos no culpables que tuviesen una placa rica en lípidos. Aquellos pacientes estuvieron en tratamiento con evolocumab a una dosis de 140 miligramos subcutáneo cada 2 semanas durante un periodo de seguimiento de 26 semanas. Al final del estudio se realizó una nueva coronariografía de control y mediante técnicas de imagen intracoronaria avanzadas se analizaron imágenes seriadas. Además se realizó una extracción de sangre intracoronaria para un estudio génico. En cuanto al resultado primario, se tuvo en cuenta los cambios desde el inicio hasta el final del seguimiento en cuanto al grosor mínimo de la capa fibrosa evaluado por CT y al índice de carga total de lípidos en el núcleo evaluado mediante NIRS. Otros resultados secundarios fueron el arco máximo, la longitud, el índice de volumen lipídico, acumulación de macrófagos y calcificación de la placa, el volumen total y porcentaje de volumen de placa de ateroma y, importante, los cambios en la expresión génica de células mononucleares en sangre periférica. En las siguientes gráficas podéis ver el resultado primario del estudio. Como podemos observar, se objetivó un incremento de media de 26 micras de forma estadísticamente significativa en cuanto al grosor mínimo de la capa fibrosa de las placas de ateroma. Además, se observó una reducción llamativa en cuanto a las placas con una capa fibrosa menor de 65 micras. Con esto el estudio nos demuestra el incremento en la capa fibrosa
en el grosor mínimo de la capa fibrosa de las placas de ateroma de forma estadísticamente significativa y confirma desde dentro la teoría lipídica de los inhibidores de la PCSK9. Las siguientes conclusiones del estudio son las siguientes. En pacientes con enfermedad arterial coronaria estable y dosis máxima de estatinas toleradas, evolocumab produjo un aumento significativo del grosor mínimo de la capa fibrosa, una reducción en cuanto al índice de lípidos en la placa de ateroma y una reducción del volumen de placa en las lesiones no obstructivas. La prevalencia de lesiones vulnerables por cápsula fibrosa fina se redujo de un 48 a un 13%. Es uno de los primeros estudios de imagen multimodal con lesiones no obstructivas y niveles tan bajos de LDL al inicio del estudio que respalda la importancia de la reducción agresiva de los lípidos. Aún así, el 20% de los pacientes no mostraron un engrosamiento en cuanto a la capa fibrosa de la placa de ateroma y el 24% no experimentaron una reducción en cuanto a los índices de lípidos en la placa. Esto significa que es importante seguir indagando en cuanto a los datos transcriptómicos de las células mononucleares, que nos permitirán crear modelos predictivos para determinar qué pacientes o qué sujetos demuestran una mayor respuesta al tratamiento con los inhibidores de la PCSK9. Continuamos en la SEC te lleva.